Claro, lo que pasa es que el sistema es tan celoso, este Zoom, que si yo mantengo apretadas las teclas de control de grabación, como que interpreta que quiero salir. Mm. Ay, me avivé, tengo que hacerlo rápido. Bueno, hoy nos vamos a divertir un poquitito con el tema de los campos. Realmente es muy importante esto, por lo menos para la criptografía que actualmente se está usando, ¿no? Sabemos de que esto es pan para hoy, hambre para mañana, pero eh, conviene tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay mucha de la criptografía que va a venir que utiliza el concepto de campo, así que este, este, nosotros mismos estamos desarrollando sobre anillos en este momento. Pero bueno, todo eso está vinculado, así que vamos a meternos en tema. Bien, eh, verdad que digamos, la importancia de los campos actuales es que permean tanto la simétrica como la asimétrica, ¿no? Las dos. Mm. Especialmente la simétrica es la que más empleo hace, porque la simétrica está prácticamente copada por el AES, pero como AES también utiliza campos finitos, entonces, bueno, evidentemente vale la pena pegarle un vistazo. A ver, ahí entra Richie, vamos a ver cómo entrar. Bien, eh, tenemos dos categorías de campos. No sé si es un repaso, yo puse ahí repaso, pero no estoy seguro de que esto sea realmente un repaso de algo que hayamos visto. Hay dos tipos de campos finitos. En general, los campos siempre están vinculados a los números primos. Son como anillos basados en números primos. Cuando uno genera un anillo numérico basado en números primos, siempre o casi siempre lo que surge es un campo. Y tenemos dos categorías: los que dependen exclusivamente de un primo y los que dependen de alguna potencia de un número primo. O sea, ahí tenemos campos primos y campos polinómicos, ¿no? Las dos categorías. Incluso acá en la placa siguiente hago así una comparación paralela sobre lo que son los campos primos y los polinómicos. Interesante notar que un campo primo en realidad es equivalente a la operación en un Z estrella del número primo. O sea, dentro de un Z estrella del número primo, tenemos las operaciones básicas de producto, que son las que emplean los campos. Pero por supuesto también interviene la suma, ¿no? Por eso podríamos decir de que cada vez que ustedes se encuentren con un ZN, o sea, directamente con los residuos modulares de cualquier, digamos, de cualquier número primo, los residuos modulares, están en presencia de un campo primo. La característica esencial es que es un campo de comportamiento escalar. O sea, se comportan todos los elementos como escalares porque lógicamente son números. No se hace ninguna interpretación especial acerca del contenido de ese número primo y de sus residuos. En cambio, el campo polinómico siempre es vectorial. O sea, lo que hace es trasladar el concepto de los números a polinomios. Bueno, esto no tiene que sorprender a nadie porque es habitual
que los números se representan en forma polinómica. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del decimal 213, lo que estamos diciendo de que estamos sintetizando un polinomio de base 10 decimal. Si fuese binario, estamos hablando de un polinomio booleano, ¿no? En el cual, por ejemplo, 213 es igual a 2 por 10 al cuadrado más 1 por 10 más 1, ¿no? Entonces, de ahí surge esa interpretación, o sea, en decimal sería 2 por 10 al cuadrado más 1 por 10 más, que sea, 1 por 10 a la, eh, este, 3 Cero. a la 0, 3 por 10 a la 0, tal cual. Bueno, en general, los campos reciben la notación de campo finito o campo de Galois, todos, porque evidentemente el número primo es un número finito, por lo tanto, el cardinal de los campos que está dado por digamos, por el número de elementos que posee, siempre va a ser un número finito. Por lo tanto, son todos equivalentes a campos de Galois. Y la notación puede ser la de tradicional, la antigua de GF de P, o como habitualmente se lo representa hoy día a través de una F directamente. Dejamos de lado lo de Galois porque queda implícito. Entonces, sabemos que el campo va a estar formado básicamente por dos componentes. El grupo cíclico multiplicativo que está dentro, que va a ser siempre un F estrella. O sea, estamos hablando con elementos coprimos que se van a multiplicar entre sí y que lógicamente cumplen las cuatro propiedades del grupo, ¿no? O sea que van a tener inversa. Cosa que en un anillo no necesariamente ocurre así, pero en el campo siempre lo vamos a poder hacer. Y por el otro lado, la identidad aditiva, o sea, el cero. Es como que un campo siempre va a estar formado por un cero y un F estrella. Es el subgrupo multiplicativo que es el más importante, porque las operaciones con cero normalmente son triviales. Bueno, en general, cuando tratamos con polinomios, tenemos que considerar que en general forman anillos conmutativos. O sea, recordemos que un anillo era una estructura que tiene un conjunto, en este caso un conjunto numérico, eh, que va a tener la forma de un ZP, Z sub P, ¿no es cierto? Y en el cual definimos dos operaciones, la operación de suma modular, suma módulo P, y producto módulo P, y donde el producto se aplica exclusivamente sobre el conjunto estrella, o sea, se deja el cero de lado y ahí se van a poder multiplicar y cumplir todas las propiedades del grupo. El problema es que el cero evidentemente ni tiene divisores únicos y aparte no tiene inversa, entonces es una hay que dejarlo de lado, no queda otra solución para que esto sea consistente. Y lo que se hace es operar con los polinomios que representan a los números que están adentro. Eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver en detalle cómo construimos un campo. Los polinomios se denominan mónicos si el coeficiente es unitario para el monomio de mayor grado.
Eso es trivial, digamos, esta definición es trivial para el caso booleano, ¿no? En el caso booleano, el de mayor orden o existe o no existe. Si existe, tiene coeficiente 1, si no existe, tiene coeficiente implícito de 0, ¿no? No lo usamos. Bueno, pero nosotros vamos a, todas las operaciones que se hagan de acá en más van a ser con polinomios mónicos. Y el concepto nuevo que aparece acá es el de los polinomios modulares, donde todos los coeficientes pertenecen a algún Zn, en este caso un Zp. De aquí en más solo se trabajará con polinomios mónicos y modulares, y lógicamente en particular con el n'. La representación habitual de los polinomios modulares es esta que ven acá en azul, que es el Zp de x. O sea, ese x ya está representando que estamos hablando de un polinomio. Es como una extensión del campo, ¿no? Es como que el campo primo fuera el Zp y lo extendemos con una nueva estructura que la llamamos justamente el polinomio en base x. Y el cardinal sigue siendo, lógicamente, infinito si uno no lo acota, si el grado fuese ilimitado, ¿no es cierto? O sea, si no limitamos el grado de los polinomios. O sea, hay que tener cuidado también de limitar el grado del polinomio, porque si no dejamos de tener una estructura finita. Bien, repasemos rápidamente las operaciones con los polinomios. Los polinomios arbitrariamente se definen como irreducibles en base al módulo del primo, de grado arbitrario, y los llamamos prim, polinomio irreducible módulo P. Esa es la forma habitual de representarlo en la bibliografía, P y M, P. Y son los polinomios, digamos, polinomios modulares que no pueden ser descompuestos en productos de polinomios del mismo tipo. O sea, el equivalente a los números primos, ¿no es cierto? Que evidentemente tampoco se pueden descomponer. Y esto ocurre, por ejemplo, en lo que tenemos acá, x cuadrado más x más 1 módulo 2, es irreducible, o sea, no hay forma de representarlo en polinomios de menor grado. En cambio, x cuadrado más x, por ejemplo, es un polinomio que se reduce sacando el factor común x. Y x cuadrado más 1 también es reducible porque resulta ser la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque en operaciones módulo 2, o sea, todo lo que sea binario, el más 1 es igual al menos 1. Menos 1 es la inversa, aditiva, ¿no es cierto?, de más 1. Pero sumándole 2 obtenemos justamente el más 1. Entonces, evidentemente se trata de números equivalentes. Da lo mismo poner menos 1 que más 1. Quiere decir que la expresión x al cuadrado más 1 se podría escribir también como x cuadrado menos 1 al cuadrado, o sea, una diferencia de cuadrados. Y en la diferencia de cuadrados sabemos que se factoriza como el producto de x más 1 por x menos 1. Pero si dijimos que el más 1 es igual al menos 1, esto resulta ser igual a x más 1 elevado al cuadrado, que es lo que dice al final de esta tercera línea. Así que estas son las cosas que van a aparecer en los polinomios que vamos a manejar. Por supuesto que, de alguna manera, decimos que hay infinitos, o sea, hay infinitos polinomios simplemente, por más que sean modulares, son infinitos. ¿Por qué? Porque el grado es arbitrario, entonces no hay un grado máximo posible, ¿no? Puede ser cualquier entero.
Por eso son estructuras infinitas. Pero como en criptografía manejamos espacios discretos, hace falta una forma de reducir esos infinitos polinomios en un conjunto finito. Y eso se logra usando un polinomio irreducible como módulo. Fíjense que esto es totalmente equivalente a lo que pasa con los números, ¿no es cierto? O sea, cuando trabaja con Z, que sabe que tiene infinitos componentes, al trabajar exclusivamente con los residuos módulo, un cierto número, los estamos encajonando, estamos generando una clausura dentro de un conjunto finito. Y dijimos que los polinomios irreducibles serían un equivalente a los números primos. Por lo tanto, al agregar un polinomio irreducible a un polinomio modular y haciendo una operación de división, uno puede trabajar con el resto de esa división de polinomios y decir que justamente es un residuo modular. Entonces, en general, el campo finito, o sea, el campo de Galois, se va a formar al dividir los ZP de X, o sea, todos los polinomios posibles, los infinitos polinomios, los dividimos por el polinomio irreducible módulo P. O sea, eso tiene un conjunto cociente, ¿no? Lo que llamamos en álgebra conjunto cociente y se representa como lo vemos ahí abajo. Bueno, entonces, los polinomios irreducibles tienen un monomio de mayor grado, máximo grado, que es x a la m. Ya sabemos que los coeficientes están dentro del campo polinómico de base, ¿no es cierto? Que es el ZP. Y los campos finitos, o sea, todos los campos de Galois que uno puede armar con el polinomio irreducible, están formados por todos los polinomios irreducibles o no, o sea, de cualquier tipo, de grado menor al m, dado que se trata de residuos o restos modulares. Bueno, si el campo generado abarcase a todos los polinomios irreducibles de grado menor, el polinomio irreducible recibe el nombre de polinomio primitivo. Realmente nos manejamos con polinomios irreducibles. El PP polinomio IM, PIM sub P, se transforma en un PPM sub P, o sea, un polinomio primitivo. ¿Qué es un polinomio primitivo? Vamos a decirlo en términos simples. Un polinomio primitivo es un polinomio irreducible, o sea que genera un campo finito, donde el X, o sea, el monomio de menor orden, distinto de cero, es un generador. O sea, el X en general se comporta como un generador en los polinomios primitivos y genera todos los polinomios posibles, no nulos, desde el polinomio 1, desde la unidad, hasta el polinomio de máximo grado que sea menor al propio polinomio divisor, ¿no es cierto? O sea, el polinomio primitivo. Bueno, esto, quién sabe, suena un poco complicado al decirlo, pero cuando lo vean operando se van a dar cuenta que es relativamente simple manejarse con esto. Bien. Bueno, los campos polinómicos tienen un orden igual a P sub M, está claro.
que el campo está formado por P sub P a la M elementos. Es un grupo multiplicativo, o sea, el F estrella de P de M es de orden P a la M menos 1, obviamente, y es cíclico, o sea, siempre posee al polinomio X como generador. Por eso es muy fácil construirlo. Y no solo X es un generador, sino todas las potencias de X que sean coprimas con el P a la M menos 1, o sea, con el cardinal, también van a ser generadores. O sea, digamos, se genera de esta manera una cantidad enorme de generadores. Después vamos a ver un caso concreto para el AES. En consecuencia, para generar todos los elementos, se hace una sucesión de potencias, digamos, exactamente igual a como uno construiría un grupo cíclico, ¿no es cierto? El grupo cíclico de potencias de X, pero en este caso son potencias de polinomios. Y se completa de esa manera el campo añadiendo al subgrupo multiplicativo el polinomio nulo. De esa manera se completa la secuencia. Bien, entonces vamos a ver de que hay un mecanismo muy simple de reducir dentro de las potencias, reducir los polinomios que tengan un grado equivalente al polinomio primitivo, al irreducible que le da forma, porque nunca puede llegar a alcanzar ese valor, tiene que ser de grado menor. Bueno, vamos a ver después cómo funciona. Acá hay un ejemplo de una reducción modular, por ejemplo, esto es un polinomio, son los polinomios reducidos por un irreducible módulo 3. No es binario esto, no es binario. Pero bueno, esta es la clásica división, ¿no es cierto? Se toman los monomios de mayor grado, se dividen, si fuese posible, para lo cual el grado del dividendo tiene que ser por lo menos igual al grado divisor, ¿no es cierto? Pero si fuese el grado menor no podemos dividir. Pero si es de igual grado, como en este caso, o de grado superior, bueno, entonces sí podríamos hacer la división. Y de esa manera, con la forma tradicional, ¿no es cierto? Multiplicando miembro a miembro y encolumnando los resultados de tal manera de poder sumar los elementos de igual orden, bueno, se obtiene un cierto resto, eventualmente, no acá en un solo paso, pero podrían haber sido varios pasos, y ese resto es justamente el residuo modular de los polinomios, de los infinitos polinomios reducidos con el polinomio irreducible o primitivo, según el caso. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir un polinomio de esta clase. Así que, epa, voy a entrar acá Alejandro. Bueno, vamos a construir un campo juntos y van a ver que la cosa es relativamente simple. Bien. Vamos a construir el campo un campo ejemplo, dos Arturo. Este campo también lo podríamos escribir de la siguiente manera. Peter, creo que quedó compartido el slide, ¿eh? Sí, estamos viendo Sí, el ¿están slide. bien esa ropa casualidad? Ah, No, ah, no, no tengo compartición de pantalla, disculpe. no, no pasa nada. Me has confundido con eso. Bien, a ver, vamos a
a subir esto. Epa, a ver, ahí está. De acá vamos a hacer una compartición. Y hacer una compartición de pantalla. Y así me evito este problema. Muy bien. Bueno, ahí. Bueno, lo que hacemos entonces es elaborar un campo de ejemplo. Este campo se llamaría campo de característica 2, extensión 3. La característica de este campo está dado por el número primo que aparece acá abajo. Y también lo podríamos escribir de esta manera. Y el subgrupo multiplicativo lo vamos a escribir de esta manera. F estrella de 8. Es exactamente el mismo campo, pero eliminando el cero. Así tomar en cuenta el cero. Bueno, si nosotros estudiamos por álgebra, vemos de que hay dos polinomios primitivos módulo 2 pertenecientes a algún polinomio cúbico. ¿Por qué cúbico? Porque vamos a trabajar con todos los polinomios menores que la extensión. Por eso va a ser un polinomio cúbico. Y está tabulado, esto sale de tabulación, que hay dos polinomios cúbicos que cumplen con esta propiedad, que es el x al cubo más x al cuadrado más 1, y el otro es x al cubo más x más 1. Estos son los únicos dos polinomios primitivos que hay de grado 3. Y bueno, están tabulados estos. Ustedes en el libro de Meneses, por ejemplo, en el capítulo correspondiente, van a ver la tabla con todos los polinomios irreducibles de grado, si no me equivoco, hasta 100. Pero para el ejemplo nuestro, esto es suficiente. Así que vamos a elegir uno de estos como el polinomio para generar nuestro campo. Otra cosita. ¿Qué pasa si elijo otro de los polinomios irreducibles? La respuesta es simple. Se genera exactamente el mismo campo, solamente que sale ordenado de otra forma. Pero siempre los campos son únicos. O sea, siempre el campo numérico es único, independientemente de la forma que ustedes le den. Quiere decir que pueden elegir cualquiera de estos dos y generan exactamente el mismo campo, solamente que salen después en orden diferente. Lo primero que vamos a hacer con este polinomio es calcular la reducción. La reducción que hace falta es cada vez que nos aparezca un término cúbico, nosotros lo tenemos que reemplazar por un grado menor. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos con las raíces. Por ejemplo, x al cubo más x más 1, lo igualamos a 0 y despejamos x al cubo, que resulta ser igual a menos x menos 1. Pero, por lo que dijimos, x al cubo
permite, como todas las operaciones son módulo 2, todas las operaciones son módulo 2, el menos 1 del menos x lo transformamos en más 1, o sea, ponemos x directamente y lo mismo con el término independiente, lo transformamos en positivo. O sea, fíjense que el coeficiente menos 1, como es un polinomio modular, se sobreentiende que el coeficiente pertenece a Z2, o sea, es binario. Y lo mismo pasa con el término independiente. Y en términos binarios, siempre se cumple para todo elemento A de ese campo que el término negativo es siempre equivalente al término positivo correspondiente. Eso vale solamente para los polinomios binarios. En base 3 no se cumple esto, pero hay otra regla muy sencilla de despejar. Desde el punto de vista práctico, en cualquier base prima, lo que tiene que hacer con el polinomio primitivo, que es este, es pasar los términos que no sean el monomio de mayor grado, lo pasan al otro lado exactamente como están. Y después hace la reducción dentro del campo. O sea, cuando son operaciones módulo 3, menos 1 se transforma en un 2 y cosas por el estilo. Hay que sumar el módulo. Es como que estas son las inversas aditivas y que son totalmente equivalentes. Quiere decir, resumiendo, nosotros vamos a usar la reducción x al cubo es igual a x más 1. Eso es lo que vamos a usar. Entonces, tenemos todos los elementos como para construir el campo. Bien. Entonces, esto lo vamos a hacer en forma de tabla y vamos a hacer lo siguiente. Por motivos de ordenamiento, te voy a poner acá des, que significa decimal. Acá voy a poner bits o estructura en binaria. Acá voy a poner el componente del campo, o sea, el P de X, el polinomio correspondiente. Es más, voy a poner acá, voy a borrar esto porque me conviene acomodar un término antes que esto, que es el logaritmo discreto en base X de T de X, polinomio sub X, y acá vamos a poner el polinomio correspondiente. Así que vamos a hacer una tablita de este tipo, sabiendo que el elemento primitivo, el polinomio X, es nuestro generador. Por lo tanto, vamos a comenzar con el generador, polinomio X. ¿Qué es el logaritmo discreto en base X de este polinomio? Es el exponente que tiene X. Obviamente el exponente acá es 1. Así que esto lo vamos a poner así. Y la representación
de un campo con 8 componentes se hace a través de 3 bits, que son los necesarios para representar en binario cualquier polinomio. O sea que en este caso, el primer bit va a ser un 0, el segundo un 1, seguido de un 0. O sea, esto significa, este polinomio, esto parece un binario, es un polinomio. El 0 que está acá representa de que no hay término independiente. El 1 es x a la 1. Y el 0 que está acá significa que el término cuadrático es igual a 0 en este polinomio. Ahora, lo podríamos pasar a decimal y decirle que esto es igual a 2. ¿No es cierto? En decimal. Y así tenemos construido el primer polinomio dentro de esta estructura. Ahora seguimos adelante con el polinomio x al cuadrado. Bueno, x al cuadrado va a tener un logaritmo discreto de 2. La representación en binaria correspondiente va a ser 1 por x al cuadrado más 0 por x más 0. O sea, el número 100, y esto evidentemente es igual a 4 en decimal. Y ahora seguimos adelante. X al cubo. X al cubo, esto sería x a la 1, ¿cierto? Pero bueno, no hace falta poner el 1 ahí. X al cubo ya no es un componente del campo. ¿Por qué? Porque este puede ser dividido por x al cubo más x más 1, con lo cual este lo reemplazamos por su equivalente, que lo hemos calculado acá arriba, que es igual al polinomio x más 1. Por supuesto que el logaritmo de ese polinomio es igual a 3 de la potencia que aplica al generador x. Y el x más 1 tiene una representación binaria de 0x cuadrado más un x más 1 como término independiente, y esto representa el decimal 3. Seguimos adelante. X a la 4. Y de acá en más, lo que vamos a hacer es, no, digamos, hacer simplemente un cálculo recursivo. El cálculo recursivo es que x a la k lo vamos a calcular como x a la k menos 1 multiplicado por x, ¿no? Hacemos la recursión. O sea, como ya tenemos el polinomio con grado inmediato inferior, lo multiplicamos por x y vemos qué es lo que resulta. ¿Eh? Bien, vamos a hacer esto con x a la 4. X a la 4, entonces, es igual al polinomio de grado inmediato inferior multiplicado por x. Y esto resulta en x al cuadrado más x. Otro de los componentes. Fíjense que los primeros 3 términos son irreducibles, pero este sí es reducible, ¿no es cierto? Porque este se factoriza como está indicado acá. Hay una factorización. Justamente en el campo aparecen, con el polinomio primitivo, aparecen todos los polinomios. Todos, genera todos los polinomios de grado inferior al grado
del primitivo. Bien, esto lógicamente tiene un logaritmo discreto de 4, logaritmo en base x, ¿no? Porque esto es x a la cuarta, entonces logaritmo en base x es 4. Y x cuadrado más x lo representamos en binario como 1 por x al cuadrado más 1 por x más 0 como término independiente. ¿Eh? Es este polinomio. Y este, evidentemente, es el número 6. Este es el número 6. Bien. El siguiente, x a la quinta, va a ser igual al inmediato inferior, que es x al cuadrado, más x multiplicado por x. Y esto va a ser igual a x al cubo más x al cuadrado. Pero x al cubo, que es igual. Aplicando el factor de reducción. X más 1. Exactamente. Con lo cual queda el polinomio x cuadrado más x más 1. Queda exactamente eso. Logaritmo discreto 5. Representación en binario 1, 1, 1. Término cuadrático, término lineal, término independiente. Y esto es igual a 7. Bien, vamos al grado 6, que va a ser x a la sexta, que es igual al inmediato inferior, x al cuadrado, más x más 1 multiplicado por x. Y esto va a ser igual a x al cubo más x al cuadrado más x. Pero x al cubo es igual, voy a poner la operación acá, x al cubo más x al cuadrado más x. Tenemos que reemplazar el único por el equivalente, es igual a x más 1, más x cuadrado más x. Pero ¿qué pasa? Acá nos queda x más x. X más x es igual a 2x. ¿Y qué pasa con el número 2 cuando le aplicamos la reducción módulo 2? ¿En qué se transforma? En 0. Un 0. Sí, sí, Por sí, lo, en serio. por lo tanto, acá queda directamente x cuadrado más 1. Perfecto, muy bien. Esto evidentemente, esto es x a la séptima, para completar, esto es grado 7. Ah, está desfasado esto. Sí, lo escribí medio raro. Voy a escribir de vuelta esto porque me está faltando la alineación. Bueno, x es igual entonces a 0, 1x, 1, 0, x es igual a 1, 0, 0, entonces es igual a x más 1, o sea, 0, 1, 1, el 4 es igual a x cuadrado más x, o sea, 1, 1, 0, lo estoy alineando, ¿no? Porque me quedo medio desfasado. El 5 es igual a 111,
el 6 es igual al... Esto es el cálculo es igual al primer suelo. La cosa media rara. El saber esto y le quito la cifra. Esto es igual a x cuadrado más 1. Esto es simplemente una repetición del x a la sexta. Por eso me quedó desalineado también. Bien. Y esto es igual a 1,01. 1,01. Podemos completar los decimales. Decimal 2, decimal 4, decimal 3, decimal 6, decimal 7, decimal 5. Muy bien. Entonces ahora vamos al x a la sexta. A ver qué obtenemos con x a la séptima. X a la séptima entonces es igual a x al cuadrado más 1 multiplicado por x. O sea, x al cubo más x. O sea, esto es igual a x más 1 con la reducción en términos cúbicos, lo reemplazamos por x más 1 y le sumamos x. Y esto nos da el último elemento del campo, que es el polinomio 1. Esto de grado 7. Este es el 1. Esta es la representación del 0, 0, 1 en binario. Y el equivalente es el decimal 1. Esto que ven acá no es ni más ni menos que el teorema de Fermat-Euler, que el polinomio de mayor grado, como en los grupos cíclicos, termina dando la unidad. Eso pasa acá con el 7. ¿Qué pasa con el 8? O sea, ¿qué pasaría si calculo el 8? Y El se 8, repite. Claro, volverías a caer en uno de los anteriores, ¿no? claro. Es como Entonces, el 1. para ciclar esto, con las potencias superiores, sigue dando los mismos polinomios en este orden. Y acá podemos hacer una raya y decir que esto que hemos construido acá, esto que hemos construido, es el F estrella 8, el subgrupo multiplicativo del campo. Y esto tenemos que agregarle el polinomio 0 para formar el campo. Bueno, el polinomio 0 no tiene ninguna otra interpretación numérica, ya que no tiene logaritmos, no podemos sacar el logaritmo de 0, y la representación numérica en bits es 0, 0, 0, y el decimal correspondiente es 0. O sea que esto forma el 0. Quiere decir que la conclusión final es de que el campo F8 está formado por el subgrupo multiplicativo F sub 8, al cual le unimos el... Bueno, le puse el símbolo de unión, ¿no? Lo que hacemos es juntarle el 0 ahí adentro y de esa manera obtenemos el campo F8. Fíjense que es un procedimiento mecánico simple que nos permite resolver esta clase de ejercicio. Trabajar con el
campo de característica 3 es un poquito más complicado y así sucesivamente. Bien. A ver, ¿qué otra cosa podemos decir acá? Que fíjense que en decimal se han obtenido todos los elementos que van de 0 hasta 7, ¿no? Considerando la última línea de 0 hasta 7. Y la respectiva, las 7 representaciones posibles de los números binarios. Y acá se ve claramente que es un generador X. X generador porque genera todos los elementos o todos los polinomios de grado menor al primitivo. Bueno, esto es muy simple, pero ¿qué pasa cuando uno trabaja, por ejemplo, con una extensión grande o relativamente grande? Por ejemplo, si uno se le ocurre generar el campo 2 a la 8 y genera 2 a la 8, ¿qué estructura en bits está generando? El campo, no el subgrupo cíclico. El campo genera 250 156. bits, o sea, genera el campo de bytes, ni más ni menos. El campo de bytes. O sea, cada byte se puede interpretar como un polinomio. Y exactamente eso es lo que hace el AES. El AES trabaja con esa estructura, esa estructura de campo. Bien, entonces vamos a tratar de seguir adelante con otras explicaciones y irregularidades que pueden aparecer. Bueno, ya que acá tenemos la construcción de si cómo pasamos de una palabra binaria con 3 bits a un polinomio de grado 2, y sencillamente de esta manera, ¿no? Los coeficientes son todos módulo 2, o sea que son binarios, unos o ceros. Si es 1, el término está presente. Si es 0, el término ausente. Y bueno, acá tenemos una tabla de multiplicación de este campo. Bueno, este es chiquito porque va a tener 49 posiciones posibles en el subgrupo multiplicativo. El 0 no está incluido porque el 0 genera filas y columnas de 0, entonces no hace falta incluirlo. Si meteríamos el 0 acá adentro, desaparece toda la primera fila y toda la primera columna de la matriz. Pero bueno, ahí nos quedó el F asterisco 8, o sea, este mismo campo, en su multiplicación. Bueno, esto es relativamente fácil de multiplicar en forma directa, multiplicando los polinomios. Pero hay un truco que permite que esto se haga muchísimo más rápido. O sea, no hace falta multiplicar polinomios. Lo único que tenemos que hacer es operar con la tabla de logaritmos que acabamos de construir. Con la tabla de logaritmos. ¿Por qué? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es una resta polinomio. El logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Y así sucesivamente podemos aplicar las reglas de los logaritmos para resolver
todas las operaciones básicas con polinomios, en forma absolutamente rápida. ¿Qué es lo que tienen que hacer los programas? Como el AS, que está programado, hardcodeado, todo lo demás. Lo que hacen es tabular y guardar en memoria la tabla de logaritmos. Guardando la tabla de logaritmos, uno puede hacer cualquier tipo de operación sobre el campo, sin necesidad de recurrir a hacer la operación con polinomios y mucho menos construirlos de esta manera que está acá. O sea, esto está bien para mostrar cómo se genera, pero no es práctico desde el punto de vista computacional. Entonces, evidentemente, la tabla de logaritmos viene a resolver ese problema. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que ocurre acá adentro. Bueno, ahí tenemos sí, tenemos la tabla de suma y la tabla de producto. Son dos tablas que se llaman tablas de Cayley. Recibe ese nombre por el creador del cálculo matricial, ¿no? Bueno, le pusieron creado por Cayley y Sylvester, ¿no? Bueno, y Cayley recibe el nombre de tabla de Cayley justamente este tipo de tablas, que son las clásicas tablas de multiplicación que uno aprende desde el colegio primario, ¿no? Ahí había que aprender la memoria de que 3 por 7 es igual a 21 y así sucesivamente, hasta que 9 por 9 es 81. Bien, entonces ahí tenemos arriba la tabla de suma y abajo la tabla de producto. Lo único que los elementos de campo, los polinomios están representados también por colores, ¿no? Entonces dan esta distribución. Fíjense una cosa, ¿qué pasa con la conmutatividad? Analizando la tabla de Cayley, ¿qué es lo que vemos? Que tanto la suma como el producto son conmutativos. ¿Por qué? Porque los elementos quedan espejados a lo largo de la diagonal principal. Considerando las diagonales secundarias, son todos términos espejados respecto de la principal. Bueno, entonces, esto por curiosidad nomás. Bien. Acá entramos un poquitito en el terreno criptográfico, ¿no? La interpretación criptográfica de estos campos de polinómicos. Desde el punto de vista de la aplicación criptográfica, este campo permite codificar, claro, si uno quisiera codificar, codifica 7 textos planos y textos cifrados diferentes, ¿no? Bueno, evidentemente no tiene mucha utilidad, pero es solamente un ejemplo de juguete. Ahora, la seguridad del criptosistema, basado en campo de Galois, radica en la dificultad de resolver el problema de logaritmo discreto generalizado en el grupo cíclico multiplicativo. Bueno, el ejemplo de juguete acá sería que si nos dice que tenemos el polinomio 100 elevado al cubo, a la x, perdón, nos da el polinomio 111, lo cual se resuelve rápidamente por logaritmo, porque lo que hacemos es buscar el logaritmo de 100 y según la tabla que construimos, el logaritmo de 100 es igual a 2. Y 111 tiene el logaritmo 5. 2 y 5 son los logaritmos equivalentes. Y sabemos que el logaritmo de una potencia es igual a el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. O sea que x pasa para abajo. Si esto es igual a 2x. 2 por x igual a el logaritmo 5 que nos da de este lado,
nos queda que el X tiene que ser el antilogaritmo correspondiente a esa operación. Y bueno, en este caso la cosa es muy simple porque son solamente pocos elementos. Pero si se generaliza, por ejemplo, en un campo de Galois, donde la extensión, o sea, el exponente del primo es, por ejemplo, 1024, esto más bien que, primero, no se podría construir todo el campo. No hay espacio suficiente para escribir el campo. Segundo, calcularlo sería un desastre. Pero, bajo ciertas condiciones, uno puede trabajar con campos reducidos, como en el campo que usa el AES, que es el campo 2 a la 8, donde sí se pueden tabular todas las combinaciones, que son producto de bytes directamente, con lo cual la cosa se acelera enormemente si uno dispone de la tabla. Bien, entonces, bueno, en el caso que vemos acá, ya acá tenemos todo resuelto, así que podemos seguir adelante. Y acá tenemos un ejemplo de un campo de característica 3. O sea, en vez de tener característica 2, este es el campo 3 al cubo. El 3 al cubo genera el F27. Y el subgrupo multiplicativo es el F estrella 27, o sea, todos los elementos del campo con excepción del 0. Bueno, uno usando la tabla de logaritmos, que la puede sacar directamente de acá, fíjense, acá tienen el campo, el subgrupo multiplicativo tiene 27 elementos. Por lo tanto, acá tenemos las 27 combinaciones posibles de logaritmos, del 1 hasta el logaritmo 26, que da la unidad. Entonces, por ejemplo, para calcular una potencia de un número, lo que hacemos es calcular el antilogaritmo de esa potencia reemplazando el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Bueno, ahora, ¿qué pasa? El exponente por el logaritmo de la base puede dar un número grande, obviamente, porque si el exponente es, qué sé yo, 1000 y la base es igual a 3, bueno, entonces evidentemente ahí vamos a obtener una potencia de 3000, pero 3000 es el logaritmo del resultado. Lo que tenemos que hacer es calcular o disponer de la tabla de los antilogaritmos. O sea, el antilogaritmo es la misma tabla, pero indexada en función de del orden de los indexado en función del orden de los polinomios, de los bytes. Digamos, acá tendríamos los bytes que van desde el 1 hasta el 255, imagínense en eso, en el AES. Acá tenemos los bytes correspondientes y lo que hacemos es ordenar después esta tabla que aparece desordenada, la ordenamos en función de los bytes, desde el byte 1 hasta el byte 255, con el logaritmo como segundo término, y de esa manera nosotros calculamos o sea, recurrimos rápidamente a un cálculo de antilogaritmo. Que eso es lo que hace el AES. El AES mantiene internamente, o sea, todos los programas que calculan el AES, mantienen internamente la tabla de logaritmos y la tabla de antilogaritmos. Entonces, las operaciones son
velocísimas, porque no se hace ninguna operación polinómica. Simplemente consultamos la tabla de logaritmos, hacemos la operación que corresponde, el logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo, y bueno, y se opera de esa manera. Entonces es muy fácil la operación en campo de Galois si uno dispone de la tabla de logaritmos y la tabla de antilogaritmos. Entonces, por ejemplo, que si uno tendría que trabajar en este campo, ¿qué haríamos? Calculamos el logaritmo de x al cuadrado, por un lado, el logaritmo de 1 más 2x cuadrado, multiplicamos estos dos números y obtenemos el logaritmo del producto. Entonces, con la tabla de antilogaritmos, buscamos cuál es el polinomio correspondiente al antilogaritmo que hemos calculado acá. Y de esa manera, ese antilogaritmo lo transformamos en un byte y ahí tenemos el resultado. Y de la misma manera hacemos este tipo de operación cuando son potencias, porque esto será 21 veces el logaritmo de este número, y eso nos da el logaritmo del resultado del byte correspondiente. Se trata del campo 2 a la 8. Lo que es interesante, hay que tener en cuenta un detalle, que es el siguiente. Cuando se obtiene un número mayor que la potencia que aparece en la tabla, lo único que hacemos es reducir el exponente módulo el cardinal del F estrella menos, digamos, no, directamente con el cardinal del F estrella. Trabajamos con eso directamente y lo reducimos módulo correspondiente. Por ejemplo, en esta tabla que teníamos acá, los exponentes mayores que 7 simplemente los reducimos módulo 7. Por ejemplo, el 10 sería igual al 3 y así sucesivamente. O sea que lo reducimos módulo 7, todo. 10 módulo 7 es igual a 3, entonces el resultado nos daría esto. O sea que acá tendríamos la tabla de logaritmos como está, y la tabla de antilogaritmos, en este caso como no está indexado, la tenemos que buscar dentro de todos estos polinomios que están acá. Pero la operación es muy simple, especialmente cuando están tabulados los términos. Y eso es lo que se hace en la práctica con las operaciones de campo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una tabla de suma sobre un campo de característica 3, o sea, GF27, ¿no es cierto? El F27 está metido acá adentro, con todos los elementos distintos de 0. Fíjense, este elemento que aparece acá, que está marcado como G sub 1, no sé si lo alcanzan a leer, lo que hace que la primera fila, que tiene el X, y la primera columna que tiene el X, lo único que hace es reproducir los marginales. Reproducir los valores marginales porque multiplicar por 1 evidentemente no los modifica. Y así sucesivamente. Y acá también, lógicamente, se ve la estructura conmutativa por esa simetría que habíamos mencionado. Acá está la tabla de multiplicación, incluyendo el elemento 0, que va a ser la primera fila y la primera columna, obviamente, con elementos nulos metidos ahí adentro. Bien, acá tenemos una tabla de inversas. Las inversas es interesante calcularlas porque se utilizan en el AES. Después vamos a ver cómo hacen eso, pero es bastante fácil de calcular. Y la tabla de inversa
O sea, ¿cuál es el polinomio que multiplicado por el polinomio que queremos invertir, que termina dando el polinomio unitario, o sea, el 1? Esa es la idea. Después, desde el punto de vista de los generadores, por ejemplo, en el F27, vemos de que no se cumple el teorema que aparece en los grupos cíclicos, en los grupos numéricos cíclicos, que el cardinal de los generadores es el phi del phi de n o p, según el caso. O sea, el phi de phi. El phi de 27, por ejemplo, es 18, y el phi de 18 es igual a 6. Quiere decir que tenemos 6 generadores bajo esa situación. Ahora, en este caso, los 6 generadores aparecen acá con flechas rojas. Son estas que están acá, 3, 4, 5, 6. Y acá simplemente aparecen las inversas correspondientes. O sea, primero tienen los generadores ubicados de esta manera, y acá tienen la potencia de las respectivas inversas. Y están en forma espejada. O sea, este polinomio, por ejemplo, este 25, es la inversa del polinomio X. Este 23, o logaritmo 23, es la inversa del polinomio número 3, y así sucesivamente. O sea que están espejados los términos. También en esta tabla se marcan los órdenes multiplicativos del resto de los componentes, en los cuales tenemos orden 13. ¿Por qué? Porque 13 es un divisor de 26. Nosotros dijimos que el F estrella de 27 tiene 26 elementos. Fíjense, los logaritmos van desde 1 hasta 26, acá abajo, como última fila. Y dentro de esos 26 elementos, los divisores de 26 son los subgrupos cíclicos que tiene este grupo cíclico de polinomio. Tiene subgrupos cíclicos, estos de orden 13, están marcados acá en amarillo. Después tiene un subgrupo cíclico de orden 2, que está justo acá en el medio, con el logaritmo 13, y un grupo de orden 1, que es justamente la identidad, o sea, el polinomio 1, que tiene orden 1, lógicamente, porque 1 elevado a cualquier potencia termina dando 1. Bien, entonces, la inversa de cada elemento se puede obtener elevando dicho elemento a la potencia correspondiente al cardinal, digamos, del grupo cíclico menos una unidad. Si lo elevamos al cardinal menos 1, en el caso numérico, o sea, cuando trabajamos con números, el elemento inverso surge de elevarlo a la potencia phi. Pero en este caso el phi no corre, el phi numérico, porque estamos trabajando con polinomios. Y acá el número que permite la reducción es el cardinal del subgrupo cíclico menos una unidad. Y bueno, y ahí se cumplen todas las mismas propiedades que con los números. Acá tenemos logaritmos discretos base X, con todos los polinomios y las respectivas inversas. Fíjense en que acá hay un patrón muy definido para las inversas, porque el polinomio 1 tiene como inversa al 26. El polinomio 2 tiene como inversa al 25. El polinomio 3 tiene inversa
al 24, y así sucesivamente, hasta llegar al polinomio 13, que está acá en el centro, cuya inversa es el propio polinomio 13. Acá, lógicamente, aparecen 2, porque todas las reducciones son módulo 3, no son binarias. Bien, tenemos que recordar solamente esto, o sea, las 3 propiedades básicas del logaritmo para hacer cualquier operación en campo de Galois. O sea, trabajando con bytes, por ejemplo, el byte de un producto se saca de esta manera. Sumamos los logaritmos de los bytes individuales y calculamos el antilogaritmo. Para la potencia tomamos el exponente, multiplicamos por el logaritmo de la base y calculamos el antilogaritmo. Y para calcular la inversa de un polinomio, lo único que hacemos es trabajar con el logaritmo con signo cambiado, como la inversa correspondiente, la inversa aditiva, y de esa manera, sumándole ese factor de reducción, que es el cardinal de su grupo multiplicativo menos una unidad, este negativo se transforma en positivo. O sea que siempre se reduce todo a módulo 26, en este caso, porque el F estrella tiene 27 componentes. Bueno, todo trabaja muy rápido y eficientemente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo opera el AS en detalle, ¿no? Bien, el AS, por empezar, que trabaja es un algoritmo de bloque, ¿no es cierto? O sea, es un simétrico de bloque con longitud de bloque de 128 bits. Vamos a ver que los 128 bits se dividen en 16 bytes. 16 bytes. O sea, 16 por 8 nos da el 128. Y trabaja con número variable de round, sería lo de menos importante acá, pero puede ser 128, 192, 256 bits. En cuanto a la longitud de la clave. Y tendrá respectivamente 9 rounds, 11 rounds o 13 rounds. Pero cada round cumple con este comportamiento, tiene 4 capas. En la primera capa, cada byte se invierte, ¿no? Ya vimos cómo se hace la inversión de un byte. Después hay una capa de desplazamiento, que es simplemente son permutaciones circulares. Después viene una capa de mezcla algebraica, que es un producto matricial de polinomios, que se hace como cualquier otro producto lineal, y una capa de suma de claves donde se xorea los bytes con bytes provenientes de la subclave correspondiente a cada round. Bueno, para invertir y para multiplicar a mano programa se utilizan las tablas de logaritmos y la inversa, que es la tabla de antilogaritmo. Cuando el campo es pequeño, esto funciona bien. Lógicamente, con campos grandes, donde no podemos escribir una tabla de logaritmos, esto no funciona. Pero tampoco se usan. Eso es lo interesante. En este caso, se trata de un campo pequeño, donde uno puede incluso compactar la tabla de logaritmos a términos menores por el tema de la representación simétrica que tienen los polinomios de grado inferior con los polinomios de grado superior, que son sus respectivas inversas. Entonces, en realidad basta con representar media tabla de logaritmos para que todas las operaciones funcionen rápido. Bueno, el campo de la S está generado por este polinomio primitivo. Este es un polinomio primitivo, módulo 2, que lo tenemos ahí, polinomio de grado 8,
Y bueno, el polinomio de grado 8 genera el subgrupo cíclico de polinomios de grado 7 o inferior. Evidentemente eso genera todos los bytes que van desde el byte 1 hasta el 255. Por algún motivo, los creadores del AES no trabajaron con el generador X. El motivo viene por el lado de la seguridad contra un ataque criptoanalítico, ¿no? Pero bueno, utilizan como generador 1 más X. O sea, ese byte que ven ahí al lado, ¿no? El byte que termina en 11, sí, equivalente al decimal 3. Bien, y el reductor de potencia sale como siempre despejando el término de mayor grado, x a la 8, y escribiendo todos los elementos del otro lado, ¿no? Como pasar los términos de un lado al otro, si esto se iguala a 0, o sea que se están trabajando con las raíces del polinomio, que son las soluciones del polinomio igualado a 0. Muy bien. Entonces, esto es suficiente, ¿eh? Así trabaja el AES en todas sus operaciones. Acá tiene un ejemplo de lo que es el campo 2 a la 8, con todos sus componentes en forma polinómica, ¿no? Bueno, esto está fabricado con un programa que trabaja en forma simbólica, ¿no? En este caso es matemática, pero se podría haber hecho en Python, que también opera en forma simbólica. Bueno, acá tenemos la estructura, fíjense, este es el bloque que se va a transformar, y a su vez es el bloque que ingresa en cada uno de los rounds. Está formado por 16 bytes. Cada cubito que ven acá es un byte, son 8 bits, pero trabajando como polinomio, no como byte. Entonces lo primero que hacemos es estos cubitos los invertimos, invertimos el polinomio, usando la tabla de logaritmos. Esto se invierte muy fácil. Después aparece una capa de desplazamiento, donde simplemente hay rotaciones circulares, que después lo vamos a ver más en claro. Hay una capa de mezcla algebraica, en la cual se multiplican los bytes por columna, o sea, se toman los bytes de estas filas que están acá, que serían columnas, se multiplican por una matriz cuadrada del mismo orden, que tiene una estructura constante, digamos, ¿no? Bueno, está descrita en el propio estándar. Nosotros, si uno mira el estándar del AES, ahí aparece cuál es digamos, la matriz correspondiente. Y por último, aparece acá la capa de suma, o sea, de XOR, es simplemente el XOR de cada byte con el byte correspondiente de la subclave correspondiente a todo este round. Así opera esto. Entonces, esto es otro tipo de representación, pero es la misma cosa. Vemos la sustitución por inversa en el campo, ahí arriba. Recordemos, tabla de logaritmo. Después el desplazamiento y después la mezcla algebraica, otra vez la tabla de logaritmo. Y por último, la operación XOR, que es la más tradicional. Lo interesante es que todo esto funciona en directa y en reversa, porque se usa el mismo algoritmo para cifrar que para descifrar. No son dos rutinas diferentes. Es el mismo flujograma trabajando de arriba para abajo o de abajo para arriba. Bien, acá está la capa de sustitución. Vemos acá los 16 bytes y donde se reemplaza cada byte
por el byte inverso, ¿no? Byte a byte se hace la transformación directa inversa, donde lógicamente se empleó la tabla de logaritmos para hacer esto. Por eso todo esto funciona a la velocidad de la luz prácticamente. Después tenemos la capa de desplazamiento, que les comenté que es una especie de rotación circular. En este caso una rotación circular izquierda de orden 1, que es esta que viene en la segunda fila. La primera queda como está. La segunda fila de bytes sufre el desplazamiento circular izquierdo, después un desplazamiento circular derecho en 2 unidades y desplazamiento circular derecho, izquierdo, digo derecho y estoy pensando en izquierdo. Esto va a estar a la izquierda, está girando hacia la izquierda. O sea, este byte viene a esta posición y así sucesivamente. El último viene a parar a la primera. Bueno, y esto queda así, queda ordenado como está marcado acá. Y esa es la capa de desplazamiento, que lo único que hace es difusión, ¿no? Esto no hace confusión, hace solamente difusión. Bien, después aparece la capa de mezcla algebraica, que toma las columnas, estas columnas de bytes, compuestas por 4 bytes, la multiplica por una matriz constante de 4 por 4. Tiene una estructura bastante simple, pero es uniforme para todas las columnas, y de esa manera, la matriz cuadrada multiplicada por el vector columna genera otro vector columna. Bueno, ese resultado es el que viene a parar acá, ¿eh? Y eso es la mezcla, es el producto de cada una de estas columnas por una matriz constante correspondiente a ese round. Bien, por eso varía de round en round. Y después, la última es la más simple, porque lo único que hacemos es tener la matriz de subclave correspondiente al round, haciendo un XOR byte a byte, ¿no? Fíjense que la estructura interna es lineal, es muy simple, es más simple que el DES todavía. Y es muy interesante de que esto funciona tan bien que hasta hoy día el AES 256 se puede considerar seguro desde el punto de vista cuántico. Esto es realmente fantástico cómo opera esto y las velocidades que alcanza, ¿no es cierto? Porque esto, cuando se hardcodea, se manda todo a hardware, opera a razón de megabytes por segundo. De orden megabytes por segundo. Es una velocidad impresionante la que tiene el AES. Por supuesto, le saca mucha ventaja a las operaciones asimétricas, ¿no es cierto? Esto es mucho más eficiente. Bien. Y ahora nos metemos, digamos, la parte simétrica termina acá. Porque hoy día prácticamente no existe competencia para el AES. Es más, en los 20 años que tiene, o más de 20 años que tiene el AES como estándar, prácticamente no se avanzó en el criptoanálisis. Hay un trabajo hecho por un equipo de rusos que consiguieron reducir, por ejemplo, el AES 128, que no es recomendable desde el punto de vista post-cuántico, pero el 128 lograron reducirlo algebraicamente a través de cómputos de linealización a un AES 126. Como que le redujeron la complejidad al 25%, son los 2 bytes. Pero
es insignificante el cambio, ¿no? Y por supuesto, mucho menos cuando se le aplica a un AS256. Por lo tanto, no hay competencia. Y es un algoritmo súper probado y que funciona bien en todo entorno. Por el otro lado, la estructura interna es tan simple que es muy fácil trasladar esto a un compilador de silicio. El compilador de silicio lo que hace es generar esto en un circuito integrado. Así que esto es lo que está en uso hoy día y no tiene ningún tipo de reemplazo. No hace falta. Bien. Pero hay otros algoritmos simétricos que también se usan, ¿no? Como el ex-chacha y No. Bien, muy bien la pregunta. Muy bien, muy porque bien. vos dijiste así no tiene competencia, no tiene competencia. Digamos, ¿cómo funciona? O sea, no sé. No, Eh, dentro de su categoría no tiene. Dentro de su ah, está bien, dentro de esta categoría, está bien. categoría son es la criptografía peso liviano. Mm, ¿Por qué? Porque el Chacha 20 y los otros inventados por David Bernstein son algoritmos muy veloces y que sacrifican un poco la seguridad. O sea, pasan a menor seguridad que el AES, pero hacen las operaciones más rápidas. Entonces, desde ese punto de vista, se emplean, por ejemplo, para generar MACs y cosas por el estilo, ¿no? Message Authentication Code, etcétera. Sí, se usa mucho el Chacha 20, el, 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 el hashing poly, no me acuerdo el numerito, no sé cuál era el 13, 1305. 1305. Pero porque lo googleé recién, si no, no lo sabía. sí, te acordás. Ahora se me escapan esos detalles. Todos algoritmos simplificados. El salsa y el chacha, etcétera, son muy buenos, pero no están dentro de la categoría de la S. Por eso digo que la S no tiene competencia. Mm, La seguridad que da esto, no la tienen los algoritmos de peso liviano, lightweight. Que también es importante tenerlos a mano, porque no siempre el hardware tiene la capacidad o la potencia como para poder manejar todo. Qué sé, si tengo un circuito que está dentro de un IoT o algún dispositivo en la heladera, ¿no? O un televisor o lo que sea, no hace falta meterle una S para eso, alcanza con tener algo más liviano y que evidentemente entre en los procesadores disponibles, que pueden ser incluso procesadores de 16 bits, ¿no es cierto? O sea, no necesitan ser procesadores de 64, como es lo que hoy día es el estándar. Bien, así que no, bien, muy bien, es cierto, no es el único, pero en su categoría no tiene ningún tipo de competencia, ¿eh? Realmente altamente recomendable, especialmente la de 256. Bueno, ¿qué pasa con la 192? Tiene práctica, la S192, tiene, digamos, sacrifica un poco la seguridad, o un poco bastante, porque la cantidad de bits es muy inferior, pero trabajan prácticamente a la misma velocidad. Entonces, el 192 está en la vidriera, pero no se usa el 256 directamente. Y en algunos casos el 128. Pero el 128, a ese 128, tiene la desventaja que es atacable por el algoritmo de Grover, ¿no? queda en 64. Exactamente, le hace reducción cuadrática y le pasa un algoritmo de 64.
O sea, ahí evidentemente ya estamos en la frontera de lo que se puede atacar en forma clásica. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con la parte asimétrica? Bueno, ahí sí, la cosa es, acá parece un zoológico, ¿no? Porque hay un montón de posibilidades abiertas. Por empezar, que uno puede trabajar directamente con campo de Galois. Acá hay un ejercicio, por ejemplo, en el cual se trabaja con el gamal basado en, en campos, ¿no? Particularmente el campo acá es Z3 de X, cocientado por este primitivo que es X al cubo más 2X cuadrado más 1. Recuerden que este ya no es binario, ¿no es cierto? Este es el campo característica 3. Y bueno, esto es 3 al cubo, o sea 27. Y acá justamente están los 26 componentes del subgrupo multiplicativo. Número que coincide casualmente con la cantidad de letras del alfabeto que va de la A hasta la Z. Aparecen todas las letras acá, cada uno con su polinomio correspondiente. Bien, entonces uno podría usar esto, pero digamos, esto es simplemente un ejercicio teórico, ¿no? Esto en la práctica no se usa así. Bien, y para aprender un poquito el gamal, creo que esto lo vieron, lo deben haber visto por encima, aunque sea en la clase con Hugo, seguramente. Vieron cómo funciona el gamal. Pero el gamal siempre trabaja de la siguiente manera. Lo que hace es basar la seguridad en logaritmo discreto, directamente. Entonces eligen un número primo, se elige un generador, y en base a eso, cada entidad de la comunidad que opera con este sistema elige su exponente privado. Entonces lo que hace es generar la clave pública como el generador elevado a su clave privada. Es este beta que aparece acá. Bueno, lo mismo que hace Bob, lo hace Alice, lo hacen todos los demás. Y en el momento de cifrar, el cifrado ya no es determinista en el gamal, es un cifrado estocástico, porque depende de una clave de sesión que normalmente se elige en forma aleatoria dentro del conjunto de valores del primo correspondiente. Bueno, entonces ese valor K permite generar las potencias de la clave pública del receptor, multiplicada por el propio mensaje. El mensaje, como que en este caso está siendo elegido como elemento de campo, ¿no es cierto? Para hacer esta multiplicación, M tiene que pertenecer a este campo. Bueno, cuando se hace esa multiplicación y con la potencia, todo esto con tabla de logaritmos, no, ninguna otra cosa. Y después, la propia clave privada elevada a ese número secreto que aparece acá. Y después la desencripción es muy simple, porque se toma, como esto genera no un único valor, sino cada cifrado del gamal genera dos valores. El segundo valor multiplicado por la inversa del primero elevado a la potencia A, fíjense en que esta A que está acá y el -1 que está afuera se pueden permutar o directamente juntar en un -A directamente. Bueno, cualquier operación que hagan con eso, con la tabla de logaritmos, esto se hace en forma trivial, es muy rápido. Logaritmo para hacer la operación y antilogaritmo para descubrir el resultado. Y de esa manera
desencriptan. Creo que acá tenemos un ejemplo numérico en el cual de desplegar los polinomios como hicimos en el pizarrón, se trabaja directamente con potencias de X como valores potenciales. Lógicamente, generador X, acá la privada de Alice es 4, la pública es X a la cuarta. Si hace falta, se reducen los exponentes módulo 7. ¿Por qué 7? Porque es el cardinal del subgrupo cíclico que justamente produce repeticiones después de la potencia 7. Repite el ciclo. Bueno, el mensaje elegido dentro del campo, por ejemplo, X al cubo, en este caso la clave de sesión que elige Bob, que le va a mandar un mensaje a Alice, es X6 y genera un cifrado con el polinomio X a la K y M por beta a la K, donde beta es igual a X a la cuarta. Bueno, haciendo la reducción, por ejemplo, X a la sexta y el segundo elemento es X al cubo multiplicado por X a la 24, lo que equivale a X a la 27. Reducido a módulo 7 nos da X a la sexta. Y después se descifra, tal como vimos recién, y se obtiene justamente el mensaje que va a ser el polinomio X al cubo. Siempre estas operaciones considérenlas prácticamente instantáneas, porque es un lookup, o sea, mirar directamente en la tabla de logaritmos para cada uno de los factores o lo que sea, y después reducción módulo 7, si el exponente supera el valor 7 en este caso, y la tabla de antilogaritmos que conduce directamente al polinomio resultado. Bien, y esto termina prácticamente acá. Acá se termina la historia. Quiere decir que tenemos prácticamente esto cubierto. Vamos a ver cómo sigue la historia. Así que sigo con más placas, la sigo mostrando un poco más. Pero esencialmente esto es lo que pasa con los campos finitos y la importancia que tienen hoy día, ¿no es cierto? Me faltaba aclarar una cosa. Una aplicación muy importante de los campos finitos son los campos aditivos generados por curvas elípticas. Los campos aditivos generados por curvas elípticas. Bien. Curvas elípticas es el tema que vamos a tratar en la siguiente clase. Acá tengo las placas de firma digital del Gamal. Bueno, esto en el caso de que uno necesite lo consulta, ¿no es cierto? Está tabulado, pero es prácticamente una variante del Gamal que permite generar la firma digital en forma rápida. ¿Qué es esto? Es una única placa, si no me equivoco, esto, así que lo podemos dejar de lado. Y esto, para marcarlo, esto es importante. No para el caso del AES, pero sí para el caso de las curvas elípticas. Necesitamos algoritmos veloces en base a generadores. En este caso, generadores aditivos. Pero hay dos operaciones básicas, como vamos a ver cuando veamos en detalle las curvas elípticas, que creo que esto no se vio en Crypto 1. Así que es una novedad. Así que lo vamos a ver en detalle también. Acá el punto crucial es que las operaciones
más difíciles de efectuar son la operación de potencia. ¿Pero qué es una potencia en un campo aditivo? Es la versión logarítmica de este algoritmo que es muy veloz, que permite hacer exponenciaciones modulares, cuando no es posible contar con tablas. Si yo tengo la tabla de logaritmo y antilogaritmo, no me importa que exista este algoritmo rápido. Pero en el caso que no existan tablas, igualmente las operaciones pueden ser rápidas aplicando este pequeño algoritmo que se llama cuadratura y multiplicación, y que opera de la siguiente manera. Se trabaja con números enteros o incluso con matrices, son operaciones lineales, simplemente una generalización, con un módulo entero, y lo que se hace es la expansión binaria, o sea, se pasa en binario al exponente de una salida que uno quiere calcular, que es el polinomio resultado, es un polinomio base elevado a una potencia k. Y esa exponenciación modular, exponenciación y modular, porque se hace la reducción módulo n, se efectúa de la siguiente manera. Se trabaja con Q como si fuera un acumulador, que comienza con el valor 1 o la matriz identidad. Estamos trabajando con matrices. Después, desde I hasta Z-1, Z-1 no es ni más ni menos que el bit más significativo del exponente, ¿no? Pasado en binario. Y después, desde el I, del valor máximo hasta el exponente 0, se hace esta operación. Si el número fuese un número par, entonces se hace directamente solamente la cuadratura, o sea, se eleva al cuadrado. Y si el número fuese impar, se le agrega al cálculo del cuadrado el cómputo de un producto, de manera que lo transforma en número impar y se devuelve esto. Lógicamente que esto es un loop, ¿no es cierto? Esto se hace z veces, ¿no es cierto? Incluyendo el 0. Pero bueno, esto es un algoritmo que funciona, es de orden logaritmo de k, ¿no es cierto? Es un típico algoritmo de cómputo rápido, es muy veloz. Creo que tengo una tabla de ejemplo acá de esto. No sé si lo tengo acá o no. No lo tengo acá, bueno, no importa. Después lo vamos a ver. Les mencionaba que este mismo algoritmo es importante, no tanto porque se use campo de Galois con valores extendidos en donde no es posible guardar tablas de logaritmos, a veces ni siquiera es posible calcularlos. Entonces, bueno, se usa este tipo de método rápido de calcular las potencias, pero lógicamente que esto va a ser mucho más lento que lo que hace la S, ¿no es cierto? La consulta a la tabla de logaritmo y antilogaritmo. Bien, esto evidentemente es más lento, pero tampoco es, no es un esfuerzo demasiado grande porque es de orden logarítmico. Bien, entonces es más rápido que si fuera lineal, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con las curvas elípticas? Eso es lo que vamos a ver. Es la versión logarítmica del algoritmo. Dirán, ¿cómo es posible? Bueno, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es cada vez que eleva al cuadrado, la versión logarítmica de esto es duplicar el valor, o sea, multiplicar por 2. O sea, Q es igual a 2Q. Eso es lo que sería si esto fuera un campo aditivo. Y en vez de hacer una multiplicación de este tipo, Q por P, lo que se hace es la suma, o sea, de Q más P. Bueno, después vamos a ver cómo opera esto, pero es muy fácil de implementar esto para los campos de curvas elípticas.
Y justamente esa es la gran ventaja que tienen los criptosistemas de curvas elípticas sobre digamos, otros esquemas numéricos. Vamos a ver de que eso va a ser mucho más, va a ser más eficiente, más rápido y más compacto. O sea que tiene todas las ventajas frente a un sistema, digamos, clásico del estilo RCA, ¿no? El RCA. O sea, esto evidentemente lo reemplaza. No es casualidad de que se haya reemplazado el RCA en Certicom, por ejemplo, los certificados root, los certificados raíces han pasado de RCA a curvas elípticas. Bueno, trabaja con claves mucho más reducidas, las claves son reducidas, los cálculos son más rápidos, el almacenamiento es más compacto, o sea, requiere menos memoria. Tiene todas las ventajas. Sí. Pedro, un comentario que leí Sí, hace poquito. Em, Viste que hay como equivalencias entre RCA y curvas elípticas en cuanto a seguridad, ¿no? no, Obviamente la curva elíptica es mucho más rápida, como decís, de ejecutar, ¿no? Sin embargo, tanto RCA como curvas elípticas a un mismo nivel de seguridad, digamos, cuando son atacadas por cuántica es más fácil la curva elíptica que el RCA. Eso es lo que leí sí, en las últimas pruebas que habían hecho, ¿no? Que ahora que pusieron más qubits operativos, se estaban aproximando cada vez más rápido bueno, a que todo se venga abajo, ¿no? Pero las curvas elípticas parecían que eran requerían menos cantidad de qubits, que RCA. bien, te agradezco el dato, Daniel. Yo no lo tenía ese dato, pero Te voy a parece pasar digamos, un paper que anduvo dando vueltas por ahí. dale, genial. Sí, no lo tenía el dato ese. Este, ahora, digamos, desde el punto de vista cualitativo, los dos son perfectamente atacables, ¿no es cierto? Por short. Totalmente. Lo que pasa es que aparentemente, claro, como se reduce la cantidad de qubits que necesitas tener en superposición, digamos, para resolver Ajá, la curva elíptica respecto de un RCA, digamos, de 3072, ponele, o 20048. Es por sí, eso el tema. Es una cuestión de implementación práctica, no del algoritmo en sí mismo, ¿no? entiendo. Muy bien, che, bárbaro. Bueno, va a ser interesante, aprendí algo nuevo. Muy bien, No, gracias. no, yo te lo tiraba para ver si lo habías escuchado, ¿no? Para preguntarte a ver si estaba de acuerdo con eso o no, pero bueno, o sea, lo vi publicado, lo leí rápidamente y eran las conclusiones que sacaban estos investigadores, ¿no? Pero bueno, Muy después te lo bien, paso para que lo veas. genial. No, gracias. Realmente interesante Bueno, esta. lo paso, a ver si lo encuentro. Mm. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que podemos terminar la clase con estos conocimientos y bueno, sí, con esto es suficiente. Acá voy a cerrar todo. Voy a cortar la compartición digo, la grabación. Control, control C, o Alt C. Yes, ahora sí, le digo que sí.